Pandemias globales. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por diferentes complicaciones, las cuales han traído diversos efectos. Hoy voy a hablar sobre las pandemias más letales que ha enfrentado el ser humano y sus causas y consecuencias. En primer lugar, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Vamos a hacer una lista de las principales 20 y voy a comenzar por la más letal. Peste negra. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea en el 1343. Alojada en las purgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto. Viruela. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Gripe española. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Plaga de Justiniano. El epicentro del brote fue Constantinopla. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. Hay cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia. VIH. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. La tercera peste. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, en 1855. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertes. Peste antonina. La infección se desató en el Imperio Romano entre 165 y 180, tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos. Grandes pestes del siglo XVII. Fueron distintos brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo, causando aproximadamente 3 millones de muertes. Gripe asiática. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente en 1957. El virus se identificó por primera vez en Guizhou, China, y se propagó a Singapur, de allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos. Se estima que se llevó 1.1 millón de vidas. Gripe rusa. El virus de la gripe A, subtipo H2N2, se encuentra en las aves y, según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889. La pandemia causó cerca de 1 millón de muertes. Gripe de Hong Kong. El primer registro del brote en Hong Kong apareció el 13 de julio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y Singapur. La región no había aprendido las lecciones de los brotes anteriores. Cólera. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia del agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. Epidemia de viruela japonesa. Comenzó en el año 735 en la ciudad de Dazaifu, Fukuoka, luego de que un pescador japonés la contrajera en Corea. Las enfermedades se propagaron rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de 1/3 de la población. Grandes pestes del siglo XVIII. Fueron diversas epidemias que surgieron en distintos países. La más importante fue la peste rusa de 1770 a 1772, también conocida como la peste de 1771. Murieron aproximadamente 600.000 personas. Gripe porcina. Se trata de una nueva cepa del H1N1 que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática. El brote apareció en cerdos de una región del centro de México en el 2009. A partir de allí se propagó. Se estima que entre el 11 y el 21% de la población desde entonces contrajo la enfermedad. Fiebre amarilla. Los científicos consideran que se originó en África, con transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa. Ébola.
Es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates. En 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. Los primeros casos se registraron en Guinea en diciembre de 2013 y allí se propagó a Liberia y Sierra Leona. Terminó con 11.300 personas. Coronavirus COVID-19. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Habiendo llegado a más de 100 territorios, el 11 de marzo de 2020 la OMS la declaró pandemia. Actualmente hay más de 1.100.000 casos confirmados en el mundo y al menos 60.000 muertes. MERS. El síndrome respiratorio de Medio Oriente también es causado por un coronavirus. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que padeció una neumonía aguda. Desde ahí se trasladó a varios países, principalmente a Medio Oriente, aunque también en otras regiones como Corea del Sur, que tuvo un brote en 2015. SARS. El síndrome respiratorio agudo severo es una enfermedad provocada por el SARS-CoV. Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de China terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países. El virus surgió en murciélagos de herradura que habitan en cuevas de la provincia de Yunnan y de allí pasó a los humanos. En general, la mayoría de estas enfermedades surgieron de la evolución de ciertos virus. Se propagaron rápidamente debido a las malas decisiones que tomaban los gobiernos hace entonces, y sus consecuencias terminaron en millones de muertes y casi nada de aprendizaje sobre cómo solucionar estos problemas en el futuro.